¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles por este medio. Hoy continuaremos con el curso de actualización impartido a través de este medio por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta ocasión continuaremos con el módulo 8 con un tema muy interesante por su novedad y por su importancia. Nos referiremos a la legitimación de los contratos colectivos existentes. Les agradecemos mucho su participación y esperemos que estén disfrutando de su curso y animarlos a que continúen con este importante estudio, ya que nos permitirá conocer todo el marco legal y el marco general de la implementación de la reforma laboral. Antes de iniciar con este tema, me gustaría mucho hacer una breve introducción acerca de la legitimación de contratos colectivos existentes. Para ello, y como ya lo habrán visto en otros módulos, es importante destacar que esta reciente reforma laboral viene de una demanda histórica y de la voz de muchos hombres y mujeres que lucharon por la democratización del mundo del trabajo en nuestro país. Para ello, fue necesario dar paso a la modificación de nuestra Constitución Política en su artículo 123, como se hizo en el año de 2017, en el que se introdujo uno de los elementos más importantes para el mundo laboral, que es el voto libre, directo y secreto al interior de las elecciones sindicales. Es por eso que este elemento tan importante también dio pie a que existiera todo un marco jurídico, como es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, en materia de democracia sindical. Otro antecedente de esta gran reforma laboral y que dio pie al cambio del mundo del derecho colectivo es precisamente la reforma y la negociación del Tratado de Libre Comercio, llamado TEMEC, el Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, que entró en vigor el pasado 1 de julio, y en el que se establecen nuevas obligaciones para México con la finalidad de democratizar el sistema laboral. Estos elementos dieron pie a la reforma de, entre otras disposiciones, a la Ley Federal del Trabajo, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, la cual se convirtió en una reforma ambiciosa de gran calado para transformar el sistema de justicia laboral. Como ya seguramente habrán visto, esta reforma laboral está distribuida en 3 grandes pilares, entre ellos el de la democracia sindical. Y pues bien, también hay que tomar en cuenta cuáles fueron los hechos que dieron origen a este cambio. Sin duda, tenemos que recordar dentro del sindicalismo de nuestro país, antes era muy difícil poder obtener un registro sindical, ya que había un grado de discrecionalidad muy alto para que se otorgaran estos registros. También recordemos que las elecciones democráticas al interior de todos los sindicatos eran muy poco vistas. Solo algunos sindicatos tenían dentro de sus estatutos mecanismos de democracia formales, como el voto libre, directo y secreto, ya que casi siempre se votaba de manera indirecta a través de sus delegados. En este sentido, y también en un contexto que da pie a esta reforma, es la opacidad en la que se vivía, sobre todo en materia de registros de contratos colectivos, ya que se firmaban una multiplicidad de contratos, pero a espaldas de los trabajadores. Y estos, pues claro que lastimaban a las organizaciones que están conformadas por trabajadores y lastimaban principalmente a la negociación auténtica. Por esto, en esta reforma se nos da la oportunidad de reconstruir la posibilidad de un diálogo real, auténtico entre trabajadores y empleados a través de los sindicatos y los contratos colectivos. La idea de esta reforma, para centrar nuestro tema, es recuperar la vida idónea de negociación colectiva a través de los contratos colectivos para que se puedan mejorar condiciones de trabajo, salarios y también para dar mayor estabilidad y mayores niveles de productividad a las empresas. Pues bien, viendo este antecedente y este contexto de la vida sindical y el mundo laboral
en el que se desarrolla justamente nuestra tarea de todos los días. Es por eso que en este tema, en este módulo, revisaremos precisamente qué es la legitimación de contratos colectivos y por qué se estableció como una obligación. Pues bien, para iniciar, podemos decir que el marco normativo que recoge la legitimación de contratos colectivos es la reforma constitucional a los artículos 107 y 123 en materia de justicia laboral publicada el 24 de febrero de 2017, en el que precisamente se establecen los requisitos y obligaciones para que los sindicatos ahora tengan que democratizar sus decisiones a su interior a través de la modificación de sus estatutos y también a través de la consulta a sus trabajadores para poder tomar grandes decisiones. También un aspecto muy importante que tal vez ya lo hayan visto también en este curso de actualización es el marco normativo internacional. Me refiero al Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México el 20 de septiembre de 2018. Como todos sabemos, este Convenio 98 es muy importante, pues precisamente da pie a que se reconozca el derecho de sindicación y de negociación colectiva. También, como ya lo mencionamos, el anexo 23A del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, ratificado por México el 19 de junio de 2019 y el cual entró en vigor el 1 de julio, establece una serie de obligaciones para el Estado mexicano en materia de sindicalismo, es decir, que exista democracia al interior de los sindicatos. Es una obligación pues, muy importante que es novedosa y que sin duda se tiene que llevar al pie de la letra. Otro instrumento normativo muy importante es la Ley Federal del Trabajo, publicada el 1 de mayo de 2019, específicamente en su artículo 11º transitorio, en el que se establece la obligación de todos los sindicatos que tengan contratos colectivos depositados ante la Junta Federal o juntas locales de conciliación para que legitimen estos contratos colectivos. Pues bien, ¿qué es la legitimación de contratos colectivos y cuál es su mecánica? Pues bien, como ya lo he comentado, además del artículo 11º transitorio, que es su fundamento, el artículo 11º transitorio de la Ley Federal del Trabajo, se establece que a través de una consulta todos los trabajadores decidirán mediante voto personal, libre, directo y secreto si aprueban o no el contenido de su contrato colectivo. De esto va la legitimación de contratos colectivos. Pero, ¿qué pueden hacer los sindicatos para cumplir esta obligación? En este módulo veremos precisamente las características y requisitos para que los sindicatos puedan llevar a cabo estos procedimientos de consulta. Pues bien, para que estos sindicatos cumplan con esta obligación, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emitió el 31 de julio de 2019 el protocolo para la legitimación de contratos colectivos existentes y a partir del 1 de agosto lanzó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social una plataforma electrónica a través de la cual los sindicatos puedan hacer este procedimiento de manera ágil, de manera práctica y sobre todo con principios de transparencia y sobre todo exactitud en cada uno del cumplimiento de los requisitos, de cada uno de los requisitos. Ustedes podrán visitar la página de la plataforma de legitimación de contratos colectivos de trabajo, en la cual es legitimacioncontratoscolectivos.stps.gov.mx. Esta es una herramienta que se facilita a todos los sindicatos
las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues bien, también el artículo 11º transitorio de la Ley Federal del Trabajo establece que los sindicatos tendrán un plazo máximo de 4 años para llevar a cabo este procedimiento. Y en tanto se crea el Centro Federal de Conciliación y Registro, instancia independiente, la cual tendrá bajo su responsabilidad tanto las tareas de registro, conciliación y verificación, será la instancia encargada también de llevar y coordinar estos procedimientos de legitimación. Sin embargo, como todos sabemos, aún no está establecido, no está en funciones este centro, y la misma Ley Federal del Trabajo, en su artículo 11º transitorio, establece que será la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la encargada de acompañar a los sindicatos para que lleven a cabo este procedimiento. Pues bien, ¿en qué consiste y cuáles son los pasos de la legitimación de contratos colectivos que además lo hacen diferente a otros procedimientos? Antes de iniciar con cada uno de los pasos, es importante mencionar que a diferencia de la revisión de contratos colectivos de trabajo, la legitimación tiene reglas muy particulares que a continuación veremos. Recordemos que son distintos procedimientos, el procedimiento de revisión y el procedimiento de legitimación de contratos colectivos de trabajo. El procedimiento de revisión, como todos sabemos, está contemplado en los artículos 398, 399 y 399 bis de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que la legitimación de contratos colectivos, si bien es cierto, la misma ley establece que se seguirán cada uno de los requisitos establecidos en el artículo 390 ter, tiene una naturaleza y particularidades muy especiales y distintas. Pues bien, de acuerdo al protocolo de legitimación de contratos colectivos existentes que les acabo de comentar, el paso número 1 de este procedimiento es el aviso de consulta. Este aviso de consulta, ¿quién lo puede hacer? Lo pueden hacer todos los sindicatos que tengan depositados contratos colectivos ante las juntas federal o locales de conciliación y que, bueno, sean titulares a través de su secretario general o apoderado legal. Pueden dar aviso a la Secretaría del Trabajo que se someterá a consulta de los trabajadores el contenido de su contrato colectivo a fin de legitimarlo. ¿Qué es lo que debe hacer ese secretario general o apoderado legal para poder dar este aviso? Bueno, pues en primer lugar tendrá que crear un usuario y contraseña a través de la plataforma para poder registrar una consulta y proporcionar información sobre el sindicato, patrón, el contrato colectivo y el lugar y la hora de la consulta, así como del listado de trabajadores con derecho a voto. También deberá elegir si la consulta será verificada por notario público o inspector del trabajo. Aquí es muy importante resaltar que por fedatario público, que es el término que se usa tanto en el artículo 11º transitorio, así como el protocolo de legitimación de contratos colectivos, debemos entender únicamente notario público. A lo mejor algunos comprenderán que un fedatario público también lo puede ser un corredor, y están en lo cierto, solo que hay que atender a la naturaleza y funciones de cada uno de ellos. Un corredor público únicamente da fe de actos de comercio. El notario público puede dar fe de actos de esta naturaleza en el ámbito laboral. Por último, también una de los beneficios o ventajas que tiene este procedimiento automatizado es que los sindicatos ya no se deberán preocupar por elaborar sus convocatorias, elaborar las boletas de votación o las actas de resultado. Este sistema permite a los sindicatos obtener sus formatos de convocatoria, boletas y acta de resultados de manera automatizada. Por ello,
al momento de terminar con el registro a través de la plataforma, podrá imprimir la convocatoria, boletas y actas de votación. A continuación veremos los elementos de la convocatoria. Todos los sindicatos podrán dar ese aviso de consulta en cualquier momento, siempre y cuando sea con 10 días de anticipación a la celebración de la consulta. Y una vez que el sindicato tenga su formato de convocatoria, deberá hacerlo del conocimiento de todos los trabajadores y del patrón acerca de este procedimiento de consulta. Se deberá publicar tanto en el lugar del sindicato, en el domicilio del sindicato, en el centro de trabajo, en la empresa. Se deberá publicar esta convocatoria para que es indispensable que se haga con tiempo de anticipación. Estos son 10 días hábiles de anticipación a la fecha de la consulta. Esta convocatoria, como ustedes también podrán observar a detenimiento, tiene especificaciones como el nombre del sindicato, el nombre del secretario general o el apoderado legal, así también como la hora, el domicilio y el lugar en donde se va a llevar a cabo la consulta. Esta convocatoria tiene que ir firmada por el secretario general o, en su caso, el apoderado legal. Las boletas de votación son un elemento muy importante también dentro de este procedimiento, ya que es precisamente la herramienta con la cual los trabajadores podrán emitir su voto a favor o no a favor del contrato colectivo de trabajo. Eso es realmente la esencia de la legitimación de contratos colectivos. A diferencia de otras votaciones, el trabajador está votando porque continúe o no su contrato colectivo. Para eso no debemos dar por sentado y el sindicato tiene que en todo momento tener contemplado que el trabajador tenga una copia impresa de su contrato colectivo de trabajo. Este es un requisito importante que no es una ocurrencia del legislador o una arbitrariedad por parte de los sindicatos, mucho menos de los patrones. Esto también es un requisito que está establecido como obligación dentro del anexo 23A del Tratado de Libre Comercio. Todos los trabajadores que estén afiliados a un contrato colectivo de trabajo deberán conocer el mismo y para lo cual tendrán que tener una versión impresa de su contrato colectivo. Pues bien, ya en esta boleta de votación, el sindicato, ¿qué es lo que tiene que hacer? Deberá imprimir, foliar, sellar tantas boletas de votación como trabajadores tenga inscritos en el listado de trabajadores con derecho a voto, que ese precisamente es uno de los requisitos fundamentales también para este procedimiento. Los padrones de trabajadores o listados de trabajadores que están activos, afiliados con derecho a voto y que fueron presentados esos listados al momento del registro del sindicato. Las boletas también no deberán contener ni el nombre del votante, ni podrá asentarse ninguna señal o dato que pueda o permita reconocer el listado que se tiene e identificar el folio. Es decir, no se permitirá o no se deberá permitir ningún tipo de fraude respecto a las boletas de votación. Deberán estar debidamente foliadas, selladas por el sindicato y se le tiene que entregar de propia mano al trabajador una boleta para que pueda emitir su voto. Bien, en cuanto al acta de resultados, que es emitido automáticamente por la plataforma de legitimación, pero también es un elemento muy importante, porque es precisamente el documento en el que se plasman los resultados de esta votación y en el que se va a determinar si el contrato colectivo de trabajo es legitimado o no, o se da por terminado. Esta acta de resultados se señalará tanto el número de trabajadores con derecho a votar, el número total de votos, el número de votos nulos, el número de votos válidos
el número de votos a favor del contrato y número de votos en contra del contrato. Asimismo, aquí es donde se establece la manifestación bajo protesta de que el sindicato resguardará toda la documentación referente a este procedimiento, es decir, esta acta de resultados, el listado de los trabajadores o el padrón de los trabajadores que se presentó para que se demostrara cuántos trabajadores y cuáles trabajadores tenían derecho a voto, no se desechan. Todo lo que tiene que ver con la formatería electoral sindical no se desecha. Tiene que conservarse durante al menos 5 años. Asimismo, el acta y listado de los trabajadores que se usaron durante esta consulta deberán digitalizarse y remitirse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de esta misma plataforma dentro de los 3 días hábiles posteriores a la consulta. Y en caso de que haya intervenido un notario público, se deberá anexar copia de la fe de hechos digitalizada y notificarlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Pues bien, hasta aquí fue un vistazo del primer paso, que es el aviso de la consulta, así también como los elementos que tienen cada uno de los formatos electorales sindicales para efectos del procedimiento de legitimación. Continuemos con el paso 2. Es el día de la consulta misma. El sindicato, una vez que ya emitió la convocatoria, va a realizar esta consulta de los trabajadores. Para ello, debió haber seleccionado pues, una fecha en la cual hubiera sido con 10 días de anticipación y el sindicato será el único encargado de garantizar que el lugar, que las condiciones sean las adecuadas para que los trabajadores puedan emitir su voto. Es muy importante mencionar que estas consultas van dirigidas para que el trabajador ejerza su libertad de expresión y no tener que obligar a los trabajadores a que acudan a un evento de esta naturaleza. No queremos repetir vicios del pasado. El objetivo es que previo a estos procedimientos los trabajadores tengan conocimiento de qué es la legitimación de contratos, qué diferencia tiene con la revisión, qué diferencia tiene con incluso las votaciones para cambio de directiva y cuál es el sentido de este ejercicio democrático. Es por eso que es muy importante que previo a que los sindicatos tomen la decisión de legitimar, deberán haber tomado decisiones en su interior, tanto de sensibilización, de capacitación y sobre todo de mucha comunicación con la base. Ese es el sentido de este procedimiento, que al final haya contratos colectivos auténticos y no contratos de protección, los llamados contratos de protección. Pues bien, llegado el día de la consulta, la votación se llevará a cabo en el día, hora y lugar señalados en la convocatoria. Deberá llevarse estrictamente en ese día, hora y lugar señalado, ya que de lo contrario, el procedimiento podría anularse. Claro que el sindicato puede cambiar de decisión o pueden suceder cosas. Recordemos que en estos momentos lamentablemente vivimos por una situación diferente derivado de una emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor y pues puede ser que el sindicato se vea forzado a cambiar esta fecha o el lugar. Sí lo puede hacer siempre y cuando cancele el evento que había programado y vuelva a agendar un nuevo evento, siempre con la comunicación directa con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Los trabajadores con derecho a voto, es decir, esos trabajadores que están contemplados en el padrón electoral, tendrán derecho a voto y deberán presentarse con una identificación oficial para su registro en el listado de trabajadores votantes y la entrega de su boleta respectiva.
Por identificación oficial debemos entender, o para efectos de la legitimación, podrá ser aceptada la credencial electoral, ya sea expedida por el Instituto Nacional Electoral o las credenciales vigentes expedidas por el Instituto Federal Electoral. Asimismo, pasaporte vigente, cédula profesional, cartilla militar, credenciales con fotografía expedidas por autoridades federales, estatales y municipales para facilitar la identificación de todos los trabajadores. Como había comentado, se tiene que garantizar que el lugar para la votación sea accesible a los trabajadores y reúna todas esas condiciones necesarias para que ellos emitan su voto de forma pacífica, personal, libre, secreta, directa, ágil, segura, sin que puedan ser coaccionados de forma alguna. Muchas veces los sindicatos pues cuentan con algún estacionamiento, algunas áreas de uso común, en las cuales podrán hacer uso de ellas para que para que los trabajadores se les facilite la emisión de su voto. También el padrón, en caso de que el sindicato no haya entregado en su debido momento una copia física de los contratos colectivos de trabajo a cada uno de los trabajadores, el patrón deberá entregar este contrato colectivo de trabajo en ejemplar impreso, por lo menos con 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la consulta. La participación del patrón en la legitimación de contratos colectivos está completamente restringida. El patrón no tiene ningún rol dentro de este procedimiento. Únicamente deberá contar con el conocimiento de que el sindicato llevará a cabo su procedimiento, pero no podrá participar en ningún momento del evento de consulta, ni siquiera como observador, ni mucho menos participando dentro de la comisión encargada de la legitimación de contratos colectivos. Esto es muy importante, ya que podría ser un elemento que puede, de alguna manera, intimidar a los trabajadores para que se sientan libres de tomar la decisión que corresponde. Ustedes pueden revisar el protocolo de legitimación de contratos colectivos de trabajo, y esos son precisamente todos los requisitos que están establecidos y que deberán cumplirse de forma obligatoria por todos los sindicatos. Pero ahora es importante poder explicar cuál es el rol de los inspectores laborales y de los notarios públicos. Este procedimiento, a diferencia de otros procedimientos también de carácter democrático, deberán ser acompañados o por inspector federal o por un notario público. Y estos inspectores federales, laborales o notarios públicos tendrán actividades muy específicas y que podemos en principio enmarcar en garantizar que esos procedimientos se lleven conforme a las reglas establecidas. Únicamente su rol será de observador, pero sus observaciones cuentan y valen mucho, ya que tanto la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en este momento, que lleva el rol de administrador de estos eventos de consulta, y en su momento el Centro Federal de Conciliación y Registro, también deberán analizar y también se revisarán que estos eventos de consulta sean auténticos y que realmente se haya hecho valer el principio democrático dentro de los mismos. Entonces, a continuación veremos cuáles son los roles tanto del fedatario público como del inspector dentro del procedimiento de consulta. Para ello, hemos tratado de esquematizar cuál es la función de los mismos previo a la consulta, durante la consulta y después de la consulta. Estos son los 3 grandes momentos en los que podemos clasificar realmente todo el marco de este procedimiento. Previo a la consulta,
inspector federal o el notario público tendrán que arribar al lugar en donde se llevará a cabo la consulta con por lo menos media hora de anticipación. Y esto tiene una razón de ser. Primero, se tendrán que dirigir ante los organizadores del sindicato que están al frente de la comisión encargada de la legitimación o de realizar la consulta. Ellos deberán contar con todas las facultades, ya sea expresas dentro de los estatutos o a través de un documento expedido por el secretario general para tales efectos, ya que como todo procedimiento debe tener un orden y debe tener un dirigente, un comisionado o un encargado de este evento de consulta. También deberá observar que el lugar en que se realiza la consulta precisamente sea accesible a los trabajadores, que no sea un lugar en donde esté oculto completamente y que los trabajadores no tengan conocimiento exacto en dónde estarán las urnas, las mamparas, para poder expresar su voto. También le solicitará al delegado o a la comisión encargada de realizar la consulta que le muestre las boletas. Las boletas ya deberán estar impresas. Observará el número de trabajadores que está contemplado en el padrón o en el listado y deberá coincidir con el número de boletas que están impresas, las cuales ya deberán contar con el sello sindical y deberán estar completamente foliadas y selladas. Asimismo, observará que el listado de los trabajadores votantes contemple el número de trabajadores afiliados y reportados. Se debe de evitar a como dé lugar que haya algún tipo de fraude, engaño sobre este procedimiento. No se le permitirá el voto a trabajadores de confianza. Es importante que solamente sean trabajadores afiliados al contrato colectivo de trabajo. Durante la consulta, tanto el inspector federal como el notario público observará que solo se permita votar a los trabajadores y no a personas ajenas al sindicato, ajenas a este procedimiento. También corroborará que ninguna persona no autorizada por el sindicato esté presente tanto en la mesa de registro, en la mesa de acreditación, como en el recinto donde se está llevando a cabo el evento de consulta. Y esto por la seguridad, tranquilidad y transparencia con la que se tiene que llevar este procedimiento. Es importante poder observar esa situación. Algo muy importante que deberán hacer tanto los inspectores o los notarios públicos es hacer una breve consulta dentro de la consulta, es decir, entrevistas a un número representativo de los trabajadores, de acuerdo al padrón. Podrá acercarse el notario para preguntar uno a uno de los trabajadores que estén dentro de la fila si recibió de manera impresa su contrato colectivo de trabajo y si sabe a qué está acudiendo y sabe por qué está votando. Todos esos elementos y los resultados de esas entrevistas deberán asentarlos en el formulario de verificación que previamente tienen ya tanto inspectores como notarios públicos. También, al final, ya una vez que durante la consulta al final haya pasado el último trabajador a emitir su voto, validará este cómputo de las boletas, es decir, observará que los encargados de esta comisión electoral del sindicato tengan el cuidado de tomar la urna donde se encuentran depositados todos los votos de los trabajadores y poder uno a uno clasificarlos entre los votos válidos, los votos nulos, los votos a favor y los votos en contra, para que se facilite y de manera muy transparente se pueda requisitar el acta de resultados, para lo cual siempre estará atento tanto el inspector federal como el notario público.
Ya una vez que termina este procedimiento, este evento de consulta, ¿qué sucede después de la consulta? Es muy importante que 3 días hábiles posteriores a la celebración de la consulta, el inspector laboral, por su parte, puede usar también la plataforma de legitimación. La unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social alberga todos los inspectores laborales que acompañan ya a los sindicatos en estos procedimientos y tienen un usuario dentro de la plataforma de legitimación. Ellos pueden subir estos resultados y poder hacer del conocimiento a la Secretaría del Trabajo cuáles fueron las características, detalles, observaciones que consideraron relevantes durante el evento de consulta al cual acudieron. Por su parte, el notario público expide una fe de hechos. Esta fe de hechos, que deberá también contener pues todos los requisitos y características tanto del protocolo de legitimación de contratos colectivos, tal como lo establece, así como este formulario de verificación. También deberá plasmar sus observaciones en esta fe de hechos, la cual, de manera digitalizada, tendrá que reportarla a la Secretaría del Trabajo a través de la plataforma de legitimación vía el sindicato correspondiente. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por su parte, en caso de una vez recibido toda la información por parte del sindicato, por parte del inspector y en su caso los notarios públicos, tendrá 20 días hábiles para hacer alguna observación, para poder prevenir al sindicato en caso de que haya alguna irregularidad o que algún dato no sea preciso. Para ello tendrá estos 20 días hábiles siguientes a la consulta. En caso de no emitir ninguna observación o no hacer requerimiento alguno o prevención, el contrato se tiende por legitimado, siempre y cuando la mayoría de los trabajadores vota a favor del contrato colectivo, el contrato colectivo se tendrá por legitimado. En este caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá la constancia de legitimación correspondiente, la cual notificará al sindicato a través de los mecanismos establecidos, ya sea por correo electrónico o bien de manera presencial. Se le entregará en forma física su constancia de legitimación de contratos colectivos. Si la mayoría de los trabajadores vota en contra del contrato colectivo, este se tendrá por terminado. Este es uno de los efectos muy especiales que tiene el procedimiento de legitimación, a diferencia también de otros procedimientos. El contrato colectivo que sea votado en contra por la mayoría de los trabajadores se tiene por terminado conservando los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo que sean iguales o superiores a las establecidas en la ley. Estos aspectos de efectos de la legitimación son muy importantes, ya que, como lo había comentado, de lo que se trata es realmente encontrar el sentido de la negociación auténtica y que realmente los trabajadores tengan sentido de pertenencia a su organización sindical, que realmente conozcan las condiciones laborales y sobre todo que no sea una simulación estos procedimientos y que no solamente voten porque alguien les obligó a votar. De eso trata la legitimación de contratos colectivos y es por eso tan importante que atendamos a sus características y sus efectos. Hasta aquí ya revisamos cuáles son las características, los requisitos y cada uno de los pasos para llevar a cabo una legitimación de contratos colectivos. Como en todo procedimiento, también habrá casos de excepción. Y el mismo protocolo de legitimación de contratos colectivos
establece casos de excepción atendiendo a la naturaleza de los sindicatos. Los sindicatos son diferentes. Todos tienen características particulares. Hay unos sindicatos que pueden ser nacionales, los sindicatos que pueden ser estrictamente locales, federales, y atendiendo a estas características y esta naturaleza, también se prevén mecanismos para que puedan llevar a cabo los eventos de consulta. Es por eso que los casos especiales que encontramos previstos dentro del protocolo de legitimación están establecidos en su artículo 16. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos sindicatos que por su naturaleza o características particulares no puedan contemplar su registro debido al elevado número de trabajadores que deban ser consultados o a la necesidad de realizar la consulta en 2 o más entidades federativas o durante 2 o más jornadas, deberán manifestarlo a través del correo electrónico reforma.laboral@stps.gov.mx. El sindicato propondrá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los procedimientos y reglas para llevar a cabo su consulta. Todo esto en términos del protocolo de legitimación de contratos colectivos existentes y siempre garantizando que los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad, certeza, calidad e integridad del procedimiento de consulta, así también como la libertad y secrecía del voto. La Secretaría del Trabajo recibirá estas propuestas de los sindicatos con estas características y otorgará la autorización para que se emita la convocatoria correspondiente. Esto atiende a la necesidad de cada uno de los sindicatos. Recordemos que estas obligaciones nos convienen a todos y no es el objetivo poder interrumpir ninguno de los procedimientos internos de los sindicatos o de su libre desarrollo. El objetivo es hacer mejor las cosas, tener información más certera y contar con un universo de contratos colectivos realmente auténticos. Hasta aquí con el procedimiento de legitimación de contratos colectivos. Espero que les haya ayudado para comprender la esencia y naturaleza de este procedimiento y les deseo mucho éxito en todo lo que resta de este curso de actualización. Muchas gracias.